الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a Pau de Llobet por tu amable invitación para estar ahora aquí y compartir esta entrevista y este rato en torno a esta figura tan importante y yo me atrevo a decir tan linda también. Mevlana Rumi es un hombre encendido e incendiado. Es un hombre encendido e incendiado al mismo tiempo. Yo me atrevería a decir, por lo tanto, por decirlo así, es un hombre de fuego, es un hombre de fuego. La característica, de todas maneras, a mi modo de ver de Mevlana, es que él transforma la luz de este fuego en lucidez. Por lo tanto, es una persona, repito, encendida, incendiada, pero diríamos, ese fuego interior, por decirlo así, emite o transmite una luz que en él se transforma en lucidez implacable, yo me atrevería a decir. Uno de los términos fundamentales que él utiliza tanto en sus charlas espirituales con los suyos, ¿no? Después recogidas en un texto, Fiji Ma Fiji. Aquí se ha traducido como el libro interior, Fiji Ma Fiji. Es un título en árabe, a pesar de que él sea un autor de persa, que podríamos traducir en aquí hay lo que hay, en este libro hay lo que hay, esto es lo que hay. Bien, pues uno de los términos fundamentales técnicos que él utiliza es la palabra tamyiz. Tamyiz significa capacidad de discernir, de distinguir, de discriminar, de distinguir, de discernir. Él dice que toda la senda, todo el din, de hecho, todo el din, es decir, toda la tradición, en términos más clásicos diríamos toda la religión, para él es tamyiz, capacidad de distinguir. Si entendemos embriaguez como obnubilación, evidentemente no estaremos entendiendo bien a Mevlana. Él es una persona, insisto, de fuego, es una persona encendida e incendiada, pero ese fuego, de ese fuego, como si fuese, digamos, una lumbre que nos alumbra. Esto es lo bello de esa palabra en lengua española, ¿no? Una lumbre que da calor, pero que al mismo tiempo alumbra. Por lo tanto, si él nos dice que todo en la senda es capacidad de distinguir, quiere decir que su estado interior, que insisto, es un estado encendido e incendiado, no conduce a la obnubilación, no conduce a una embriaguez entendida como, diríamos, pérdida incluso me atrevería a decir, de los parámetros, pérdida de conciencia de las circunstancias, de conciencia del mundo. Por lo tanto, sí, podemos decir que es un sobrio embriagado, o que su embriaguez es una embriaguez sobria. Una embriaguez sobria. Esto lo digo también para corregir una cierta tendencia que nos muestra a un Mevlana Jalaleddin Rumi fuera del mundo, como un extático perdido en el amor divino, etcétera, etcétera. Todo esto, a mi modo de ver, es una distorsión muy grande de la figura de Mevlana. Si nosotros leemos sus cartas, por ejemplo, el Maktubat, la colección de cartas que nos ha llegado, es el único autor en toda la tradición del sufismo cuyas cartas no se ocupan de temas espirituales, estrictamente hablando, o de temas de principios, de temas doctrinales, podríamos decir, que es el género del Maktubat, de las cartas, es un género importantísimo en el ámbito del tasawwuf. Casi todo tenemos de muchos grandes maestros recopilaciones de cartas, y se dedican a temas, el motivo, el objeto de las cartas son temas, insisto,
de gran calado espiritual. En el caso de Mevlana no es así, apenas hallamos 2, 3 cartas en las cuales aborda algún tema así. Su preocupación fundamental es su familia, su preocupación son sus hijos, algún alumno que no tiene trabajo, esto es lindísimo, y él, dado el lugar que ocupa en la ciudad de Konya, hoy en la Turquía actual, él tiene contacto o mejor dicho, algunos de las personas importantes en el ámbito de la política son alumnos suyos, asisten a sus reuniones, a sus sohbet, y él utiliza esta influencia, por decirlo así, para decir, oiga, mire, que mi hijo tiene problemas contra usted podría, este es Mevlana. Se nos muestra un Mevlana, por lo tanto, en las cartas, en cartas escritas por él mismo, evidentemente, terriblemente humano, terriblemente consciente de dónde vive, ¿no? Si se me permite, yo diría que en Mevlana se aunan dos cosas. Se aunan dos cosas en su vida. Ibadatul Khaliq, por un lado, ahora traduzco, y Hikmatul Khalq. Ibadatul Khaliq, entrega al Creador, entrega libre y confiada y radical al Creador, entrega a Dios y al mismo tiempo servicio a su creación y servicio a las personas. Por lo tanto, en su caso, estar con Dios es estar con los hombres. De hecho, el amor humano en Mevlana, cuando hablamos de amor humano o divino, yo creo que en nuestra tradición europea a veces hay una barrera tremenda entre estas dos suertes de amor. Esto no lo hallamos en Mevlana. En Mevlana el amor humano, y el amor humano quiere decir el amor a la esposa, el amor a los hijos, el amor, diríamos también, a los alumnos, el amor a sus confidentes, es decir, esas personas que le han acompañado codo con codo en su senda, el amor a los maestros. En definitiva, el amor humano es una propedéutica, es decir, una preparación para el amor divino. Me atrevería a decir que este es el tipo, si podemos hablar de embriaguez en Mevlana, sí, es un hombre embriagado, sí, pero sobriamente embriagado. O podríamos decirlo al revés, es una persona moderada, su sobriedad es borracha, podríamos decirlo. La relación de Maulana Jalaluddin Rumi con ese personaje extraordinario que es Shams, ¿no? Shams Tabriz, Shamseddin Tabrizi. En el siglo XIII es corriente, me atrevo a decir, es moda, es corriente que las grandes personalidades tengan un apodo, y ese apodo, Jalaluddin, es el apodo, el título de Mevlana Rumi, el esplendor del din, de la tradición. Shamseddin, el sol de la tradición. Por lo tanto, seguramente Shams era un hombre solar, un hombre potente, por lo tanto, leonino, menos de lo que a veces cierta literatura menor ha dicho de él, pero sí que es cierto que debió de ser un acicate tremendo. Hay un antes y un después en la vida de Maulana, esto es cierto. Hay un antes y un después. Es un tipo de relación muy especial. Un gran autor por el cual yo tengo un gran aprecio, Seyyid Hossein Nasr, dice que es una relación única en la historia del Islam en general y del Tasawwuf en particular, porque no es una relación de maestro-discípulo, no es una relación vertical, jerárquica, como conocemos la relación clásica en el ámbito del Tasawwuf, el maestro y el discípulo. El maestro sabe todo, el discípulo no, porque cuando Mevlana se encuentran ambos, Mevlana ya es un maestro en la senda del Tasawwuf, en la senda del sufismo. Ya es un maestro reconocido, es dos cosas, es un muftí, es decir, es un experto en las ciencias del Islam y es una persona que emite
emite juicios para, diríamos, aconsejar a la comunidad. Y al mismo tiempo es un maestro en la senda interior, es un maestro del tasawwuf. Por tanto, él no se inicia en el tasawwuf, en el sufismo con Shams, ya conoce el sufismo, ya ha sido iniciado, descubre otra cosa diferente. Porque diríamos, la profundidad en la espiritualidad islámica no se acaba en el tasawwuf, no se acaba en el sufismo. Como a veces, digamos, vemos de forma un poco torpe explicado. No, ensaya algo nuevo con él. Él lo llamará de otra manera, lo llamará en persa Millat Ishq, la senda del amor, la senda de la pasión amorosa. Ishq es un amor superlativo, es un amor superlativo. Ishq, la palabra Ishq es importantísima en Mevlana. Etimológicamente significa, es la planta, la hiedra que se apodera de uno, como la hiedra que va trepando en una casa o en un árbol y se apodera de aquello. Ese amor en Mevlana que hemos dicho antes, ese fuego se apodera de él, lo consume para consumarse en ese fuego. Y al mismo tiempo, Ishq también es el ardor de la camella insatisfecha. El ardor de la camella insatisfecha. Eso significa etimológicamente Ishq. Es una relación muy bella, muy linda, breve. No dura ni 3 años, con 1 año y 2 meses de separación en medio. Por tanto, una relación extraordinariamente corta y extraordinariamente potente. Y comienza, esta relación está un poco mitologizada, también se debe decir, y tenemos relatos distintos respecto a esta relación. Lo que sí que es cierto es que todos más o menos coinciden en que Shams le hace alguna pregunta, según los relatos y según los agiógrafos es distinta la pregunta, pero algo le lanza que le supone, diríamos, un gran shock, un corte. Esta es la forma también, esta es la pedagogía solar de Shams, ¿no? En uno de los relatos, la pregunta es muy linda, le pregunta, oye, ¿tú qué tanto sabes? Tú que eres en esta ciudad, digamos, de los sabios más importantes. ¿Quién es superior? ¿El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, el profeta del Islam? Que vaya pregunta. O Abu Yazid Bestami, uno de los primeros sufíes persas de primera hora. Para Mevlana es una pregunta que no tiene sentido, evidentemente, el profeta, ¿no? Pero Shams vuelve con ello, ¿no? Pero entonces, ¿por qué el profeta dice, sallallahu alaihi wasallam, que no te he adorado como mereces a Allah subhanahu wa ta'ala, a Dios, mientras que Abu Yazid al-Bistami afirma, Subhani, alabado sea yo. Y Mevlana da una respuesta contundente a esta pregunta. El profeta dijo esto porque sabía que no hay palabras que agoten jamás la belleza y la grandeza de Allah, o que el ser humano es incapaz de agotar el misterio divino. Y Shams queda fascinado con esta respuesta. Ahí inician, diríamos, la relación. Por lo tanto, es una pregunta también que pretende, ¿cómo decir?, medir también un poquito. Shams es consciente de que la pregunta no tiene sentido tampoco, pero quiere diríamos, medir la capacidad de respuesta, ¿no? La capacidad y la lucidez también, y la lucidez, porque la respuesta de Mevlana es una respuesta, digamos, de una finura teológica, de una finura espiritual y de una finura humana muy especial. Sobre esto, son preguntas lindas y preguntas que exigirían aportar muchos detalles, porque también he de decir, miren,
hoy estamos asistiendo a una distorsión absoluta de la figura de Maulana Jalaluddin Rumi. También lo digo con un cierto pesar, pero lo digo también sinceramente. Por tanto, hemos de situar correctamente la figura de Mevlana Rumi, entre otras cosas porque es de las pocas personas del Islam clásico, del periodo clásico, de la cual tenemos más datos biográficos. Por tanto, diríamos, tenemos infinidad de detalles, se puede construir, yo he tratado de hacer una biografía, he realizado una biografía sobre su figura, es decir, tenemos muchísimos más datos que no tenemos de otros autores. Pero en cambio, asistimos, sobre todo en nuestro ámbito europeo, occidental, etcétera, etcétera, a una distorsión muy grande de su persona. Esto lo digo porque durante un tiempo se ha pensado, es cierto que en esa brevísima relación de apenas no llega a 3 años, con, insisto, una pausa de poco más de un año, en la cual efectivamente Shams desaparece. Se ha dicho siempre, no, es que claro, era una persona que molestaba tanto y que los alumnos de Mevlana y él tuvo que marcharse. Uno piensa, ¿pero ustedes creen que una personalidad como Shams se va a dejar amedrentar por 4 bobolones celosos de alrededor? No. Esto de todas maneras lo hemos descubierto relativamente hace poco, a mitad del siglo XX. A mitad del siglo XX hemos podido traducir y hemos encontrado, y gracias a un investigador iraní, Badiuzzamán Furusanfar, que ha aportado tanto al conocimiento de la obra de Mevlana, encontramos su maqalat, es decir, su su cuaderno de bitácora, su autobiografía, su diario, en el cual él escribe en breves textos, y aquí se nos ha mostrado la personalidad de Shams. Él revela por qué marcha, y esto no lo sabíamos hasta hace bien poquito. Él considera que Mevlana ha de madurar en la experiencia del amor, y Shams dice, el amor crece en la distancia. A veces la distancia es lo que sirve para unirnos. Por lo tanto, él marcha expresamente, un día desaparece y marcha a Alepo y Damasco, a las ciudades de Alepo y Damasco, y Mevlana, diríamos, es cuando empieza a escribir, poesía, cuando introduce también ciertos elementos musicales en su vida y en su práctica, en su ibada, diríamos, en su práctica espiritual, pero la razón fundamental de esta marcha es que el amor crece en la distancia. Parecería que cuando uno está al lado de las personas que ama, a veces no valora o no sabe lo que es el amor, y es justamente en la distancia cuando se aviva, diríamos, esa fuerza del amor, ¿no? Por lo tanto, esa marcha es una marcha, esa ausencia es una ausencia que tiene, digamos, una finalidad educativa, una finalidad pedagógica, que él experimente el amor. Y según Shams, y después esto es lo que hereda Mevlana, ¿no? El amor nace, diríamos, siendo consciente de la separación, Este es el valor, diríamos, de esa primera ausencia, por decirlo así, de Shams de Tabrizi. ¿Cuál es el mensaje que heredamos de la vida y pensamiento de Rumi? En el siglo XX también un poeta indo-pakistaní, poeta indio diríamos porque nació antes de la partición de India y Pakistán, Muhammad Iqbal, un gran poeta, un gran pensador también, un gran discípulo. Él se siente discípulo de Mevlana. De hecho, en la ciudad de Konya, donde está enterrado Mevlana,
actualmente, hay una tumba simbólica dedicada a Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal tiene incluso algunas visiones y algunos sueños en los cuales él dice que Mevlana, ¿no? tiene esta unión de Mevlana. Bien, pues Muhammad Iqbal en el siglo XX escribe y dice: necesitamos un Mevlana. El mundo de hoy necesita un Mevlana, Jalaluddin Rumi, para hacernos valorar, diríamos, qué es la vida. ¿Qué es la vida? Por lo tanto, ¿cuál es ¿dónde sintetizamos, diríamos, el valor de Mevlana? Yo creo en el aprecio de la vida, el enamoramiento de la vida. Mevlana dice que la senda espiritual y en definitiva la vida es ir khairat ba khairat, de asombro en asombro. Podríamos decir que la filosofía espiritual de Mevlana es una filosofía espiritual de los signos divinos. De los signos divinos significa que todo es signo de él, nada es inerte, todo está hablando, todo está emitiendo, diríamos, emitiendo su música particular. Y es el ser humano el que ha de afinar sus sentidos interiores para captar esto. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? El amor a la vida, a la vida. Y ese amor a la vida solo puede darse en un corazón, dice el texto coránico, ¿no? Qalbin salim, en un corazón desidolatrizado, en un corazón en paz, en un corazón entregado, capaz de aceptar cada vez más vida, ¿no? Voy a pronunciar una ley coránica que es estimadísima por Mevlana, ¿no? Jalaluddin Rumi. Una ley dice: Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Habrá un día en que no contará, no te valdrá, no servirá de nada toda tu riqueza, todos tus títulos espirituales también, toda tu riqueza, todo tu currículum, podríamos decir, ni tu descendencia. Solo valdrá aquel que se acerque a la fuente con un corazón sano. Por tanto, ¿qué es todo el trabajo, todo el ímpetu, el anhelo de Mevlana? Intentar enseñar, intentar transmitir cómo el ser humano puede tener un corazón salim, es decir, un corazón en Islam diríamos, ¿no? Salim, Islam es la misma raíz, por tanto un corazón pacificado, un corazón también con sed de ser, con sed de belleza, con sed de sabiduría, ¿no? Mevlana esto nos lo enseña también, ¿no? El ser humano tiene sed innata de ser, sed innata de belleza, y este es un poquito su ejemplo también, ¿no? Su trayectoria y su ejemplo. Y la última pregunta. En algún momento Shams denigra a Rumi. Este acepta aquello que le hace sin rechistar. ¿Por qué un gigante como Rumi acepta humildemente tal trato? ¿Qué conexión se desarrolla entre los dos y por qué? Sí, un poquito hemos hablado antes de esa relación tan especial. Mevlana no tiene palabras para explicar esa relación, ese tipo de relación que es nueva, porque, insisto, no es la relación típica cuando se dice Shams es el maestro de Mevlana. No es cierto. Mevlana ya ha tenido maestros en casa, su padre y un discípulo de su padre. Su padre le inicia en las ciencias del Islam y un discípulo de su papá le inicia en la ciencia del tasawwuf. Ya ha tenido sus maestros. No, con Shams, insisto nuevamente, aparece algo nuevo. Y ese algo, porque es una relación horizontal. Shams escribe que él considera a Mevlana su maestro. Y que sabemos de Shams que sus doas, es decir, sus súplicas, sus invocaciones es, por favor, dame un maestro. Y él tiene una visión, tiene un sueño, y en el cual Allah subhanahu wa ta'ala, Dios le dice, ese maestro está en Anatolia. Y Shams se dirige allá y encuentra a Mevlana. Por lo tanto, Shams considera también un maestro a
a Mevlana. Es una relación horizontal muy especial. Mevlana acuña una nueva expresión en persa, hamdam, hamdam, el mismo aliento. Hamdami será después en el lenguaje, en la poesía de Mevlana, hamdami será un amigo íntimo, que comparten el mismo aliento, dam, hamdam, mismo aliento o mismo instante incluso. Esta es una palabra muy bella. De hecho, respiramos para el momento de ahora, ¿no? Para este instante de ahora. Esa es la relación. Yo he de corregir una cosa, porque no es del todo correcto, a pesar de que Shams es una persona provocativa, provoca, pero no humilla. Shams es una persona de un adab, es decir, de una educación espiritual tremenda. Provoca, pero no humilla. Jamás humilla, jamás humilla. No es, diríamos, una persona que considere que el otro tiene que aprender a base de humillación. De hecho, eso no lo hallamos en el sufismo mevleví, no lo hallamos en el entorno de Mevlana. Si algo caracteriza después también a Mevlana y su escuela es la firmeza, pero al mismo tiempo la dulzura de trato. Aprovecho para decir también que el caso de Shams de Tabriz y de Mevlana es, insisto, único, pero lo que nos revela es un rasgo psicológico de la personalidad de Mevlana muy particular, porque la historia de Mevlana Rumi, tras la última desaparición de Shams, seguramente su muerte ya, continúa, y él tiene dos relaciones más tan intensas o más que la relación que tiene con Shams, con Salahuddin Zarkubi, un humilde orfebre, que al final será su consuegro porque el hijo de Mevlana se casa con la hija de Salahuddin, y Husamuddin Chelebi, una persona más joven, que hará las veces de escriba también. La obra casi toda la obra de Mevlana es dictada en una relación handami, en una relación íntima. Por tanto, Mevlana siempre tuvo necesidad de tener un confidente, un amigo espiritual, un cómplice, a estos dos personajes, Salahuddin y Husamuddin, él los considera a veces maestros suyos también. Los considera, en algún caso, a Husamuddin, que es mucho más joven que él, lo llama "tú eres mi padre". Es decir, la personalidad de Mevlana rompe los moldes clásicos de maestro-discípulo. Es en ese sentido una personalidad fascinante e inaugura este nuevo tipo de relación. Mevlana como personalidad necesita, porque el amor no puede callar, un cómplice. Alguien a su altura, no un discípulo bobolón allá que vaya, diríamos, asintiendo todo lo que dice el maestro. No, necesita a alguien a su altura. Por lo tanto, para poder compartir, para poder, ¿me explico? Alguien que le interpele. Ahora nos alargaríamos un poquito, pero en la obra, en el Mesneví, hay un pasaje extraordinario, en el cual Husamuddin, que es el escriba, que es el que dicta, le increpa al propio Mevlana, y eso está en el propio texto, y nadie lo ha borrado ni nada, ¿no? Husamuddin le dice, bueno, no seas impertinente a Mevlana, háblanos de tu experiencia, no te vayas aquí por las ramas, que si historietas, dilo expresamente, no seas impertinente, le dice, ¿no? Y Mevlana se justifica, no, es que esto no se puede decir, es mejor callar, no hay palabras, pero dale con callar. Y es lindísimo porque, insisto, es una relación también horizontal, en la cual este confidente le increpa, justamente por el vínculo que hay de amistad profunda, ¿no? Es que con respeto, pero le pone contra las cuerdas, ¿no? Esto no será entre un maestro y un discípulo. El discípulo está para sentirlo. Insisto, Mevlana es un desconocido para nosotros. Y hay una distorsión hoy muy grande respecto a su figura. Nos viene de fuera, nos viene de Estados Unidos esta distorsión. Y necesitamos conocer a Mevlana desde el propio Mevlana, a Mevlana Jalaluddin Rumi, desde el propio Mevlana, desde sus propios textos, desde su propia lengua, desde su propia escuela también. Hay un sufismo mevleví, hay una tradición que
y hay una tradición de investigación, ¿no? Pero insisto, hoy tenemos una distorsión de Mevlana que, lejos de presentarnos una persona atractiva, nos lo hace, a algunos nos resulta empalagoso. Cuando uno lee cierta poesía retraducida, refrita de Mevlana, yo no me despierta ningún tipo de interés. Esa poesía edulcorada, empalagosa, en fin, oiga que no, que Mevlana es una persona de la estirpe de Shams, también es solar, está incendiado y encendido. Yo creo que nos asustaríamos si realmente nos introdujéramos en algunos pasajes muy potentes de la obra de Mevlana, algunos pasajes incluso que utiliza ¿cómo decir?, hasta el chiste jocoso y el chiste verde, subidísimo de tono, también para provocar al lector, porque podríamos decir con respeto, jamás humillando a nadie, pero a veces es preciso que toda educación suponga en catalán de un sacsejament, no me sale en español la palabra. Sí, una sacudida. Toda educación debiera de suponer en el alumno una sacudida. No venimos aquí a corroborar lo que pensamos, sino a descubrir algo nuevo. Y a veces esto requiere romper nuestra lógica mental, romper nuestros esquemas, etcétera, etcétera. Esto, Mevlana, que lo tiene, lo hereda de Shams, de esa relación tan particular. Muy bien, Javier. Vamos a hacer alguna pequeña nota con el Ney. El Ney, que significa caña, y es una simple caña, formalmente, organológicamente muy sencillo, porque es simplemente una caña que ha sido cortada y que ha sido agujereada, no tiene nada más. Pero nos enseña el vínculo profundo que existe en Mevlana Jalaluddin Rumi entre sencillez y profundidad. Hay personas que, como no pueden ser profundas, lo que acaban siendo es oscuras. Tremendo. Sencillez y profundidad. Esto es importante. Y él, podríamos decir que toda su filosofía espiritual está contenida en esta imagen, para él bellísima, del Ney. Por eso yo creo que también, perdón, si me alargo un poquito, por eso yo creo que es muy atractiva también hoy, ¿no? Atractiva en el sentido que es contundente, digamos, la figura de Mevlana, porque su lenguaje no es un lenguaje teológico. El lenguaje teológico se gasta con el tiempo, se gasta, está anclado en una época determinada. Él, para hablarnos del ser humano, no utiliza ni de Dios, ni de Allah, etcétera, etcétera, no utiliza un lenguaje estrictamente teológico. Utiliza una simbología terriblemente cercana. Esto es el ser humano, esto es el ser humano. Esto era una caña, fue cortada y ahora vive exiliada. Y su sonido es el lamento y el recuerdo de cuando vivía en la unión en el cañaveral. Bien, esto es el ser humano para Mevlana, alguien escindido de su origen. La persona, el ser humano consciente es, digamos, consciente de su origen y anhela, diríamos, el retorno a ese origen. Bien, mientras existan cañas, la obra de Mevlana estará viva. Esa es una de sus grandes riquezas, que su lenguaje es un lenguaje no teológico, no gastado por el tiempo. Bueno, no sé si después de hablar tanto va a salir algún sonido digno de la figura de Mevlana. Vamos a hacer una pequeña prueba, si ustedes y las personas que nos vayan a ver nos lo permiten.
Este es el sonido lastimero, sonido nostálgico del Neil que anhela aquel instante en el cual vivía plácidamente en el cañaveral. Muchas gracias, Javier. Muy bien, gracias a ustedes, gracias a Pablo de Llobet por esta entrevista, esta conversación tan grata y tan interesante, y también a nuestra querida técnica, Marlene, que va a hacer que todo esto quede lindo y que con ello se realce un poco las palabras de mi hermana Jamaluddin Rumi. Por tanto, muchísimas gracias por este rato tan agradable.